Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy, suelos sin juntas. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast que se llama La Voz de los Expertos, un podcast patrocinado por Grupo RCR, un podcast quincenal en donde cada episodio tenemos la oportunidad de platicar con diferentes expertos acerca del maravilloso mundo plano de RCR, en donde vemos temas sumamente interesantes y que nos dejan muchísimo aprendizaje, precisamente porque tenemos la oportunidad de platicar con diferentes expertos en diferentes ámbitos y que bueno, todos y cada uno de ellos y en cada ocasión, en cada podcast nos aportan un poquito de conocimiento, nos aportan un poquito de su experiencia y es por eso que los invitamos a que cada 15 días nos busquen en las diferentes plataformas en donde se estrena La Voz de los Expertos. El día de hoy tenemos un tema igualmente muy interesante ya en el 8º episodio de este podcast y precisamente vamos a estar platicando el día de hoy de los suelos sin juntas para poder minimizar el mantenimiento. Para esto quiero saludar, por supuesto, a los panelistas que tenemos el día de hoy, que por cierto me da mucho gusto saludar nuevamente a Christoph Kortinovich. Él es director internacional del grupo RCR. Christoph, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente acá en el podcast. Buenas tardes a todos, encantado de participar otra vez en este podcast. Buenas tardes, Christoph. Tenemos también a otro experto, a otro panelista que también es de los que siempre nos acompañan en este podcast y que, por cierto, pues también me da mucho gusto saludarte. Ramón Planas, él es director de Permaneo para Iberia y Latinoamérica. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes desde Madrid. Muy bien, muchas gracias otra vez. Qué bueno, qué gusto tener la oportunidad de saludarte nuevamente. Y nuestros panelistas invitados, aunque ya nos ha acompañado en este podcast en otras ocasiones, el director técnico internacional de Monoflor, Agustín Escamés. Agustín, qué gusto recibirte nuevamente acá en el podcast. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena de nuevo por el programa. Y bueno, estrenándose también en este podcast, también tenemos a Javier Martínez. Javier Martínez es el director de Rinol Pisocreto en Colombia. Javier, qué gusto nos da tenerte por primera vez, por primera ocasión en este podcast. La verdad es que nos gusta mucho platicar y nos gusta mucho tener panelistas que se van también pues incluyendo en este nuevo proyecto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Bogotá. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir paneles con gente tan especializada y tan querida. Y bueno, en lo que pueda colaborar y en lo que pueda mi experiencia ser de utilidad, la comparto con todo gusto. Oye, pues precisamente quiero empezar platicando contigo acerca de este tema que es el de los suelos sin juntas. ¿Qué son? ¿Cómo los definimos un suelo sin juntas, así como a grandes rasgos? Porque sé que es un tema muy amplio, pero ¿cómo? Y tendría que ser, ¿no? Como obligatoriamente la primera pregunta. ¿Qué son? ¿Cómo definimos un suelo sin juntas? Bueno, pues un suelo sin juntas por definición es un elemento continuo que mediante diferentes técnicas lo que hacemos es eliminar las juntas de contracción, de control. Aquí en Colombia le llaman junta de dilatación, no sé por qué, pero bueno, con eso lo que buscamos básicamente es una reducción de costos de mantenimiento a futuro, porque todos sabemos que el gran coste de mantenimiento de un piso siempre son las juntas. En este sistema lo que hacemos simplemente es eliminar este tipo de juntas y conseguimos suelo a la larga mucho más económico y con un comportamiento mucho mejor, porque al ser un elemento continuo, bueno, mecánicamente tiene otro comportamiento diferente. Yo creo que, y ahorita más adelante en el podcast vamos también a platicar de esto acerca del futuro, ¿no? Pero por mientras, platícanos también acerca de la utilidad que se les da ahorita en el presente y qué se está haciendo alrededor del mundo en este asunto de los suelos sin juntas. ¿Qué utilidad tiene un suelo sin juntas? Bueno, yo aquí pienso que es mejor la experiencia internacional. Yo ya he tenido la oportunidad de visitar o de vivir, trabajar en varios países
Pero la verdad es que creo que Agustín nos puede ayudar más en eso, está más metido en los temas técnicos y puede ver cuál es la evolución. Yo hablo de experiencia y la experiencia es un tema mucho más empírico, ¿no? Y yo creo que Agustín nos puede ayudar porque él tiene una visión mucho más de futuro, de por dónde vienen las cosas. Entonces, rogaría que mi compañero Agustín nos iluminara en esto. Mira, yo llevo trabajando en este negocio más de 20 años y hace más de 20 años que conozco a Javier Martínez. Javier Martínez es demasiado modesto cuando dice que su experiencia es menor que la mía. Si conozco a alguien que haya sido diseñador, constructor, sufridor de los pisos en juntas en todo el mundo es Javier Martínez, que ha tenido un recorrido profesional enorme en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en España. Un no parar. Y te agradezco la deferencia, amigo mío, y voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero supongo que tú tienes tanta o más experiencia que yo. Mira, la evolución de los pisos en juntas en los últimos 20 años ha sido muy notable. Recuerdo cuando empezamos a diseñar y a construir ese tipo de pisos en frente de los pisos cortados o los pisos con juntas de corte o de contracción. Tuvimos que hacer un esfuerzo importante de convencimiento de los usuarios, sobre todo a nivel de demostrarles que un pequeño incremento en la inversión inicial suponía un gran ahorro en el largo tiempo por la ausencia o la eliminación de las juntas de corte. Como bien decía Javier al principio, los pisos son continuos, el piso se comporta de una forma continua, valga la redundancia, y eso tiene unas consecuencias extraordinarias a nivel de rendimiento frente a las cargas, de estabilidad en la planimetría y de durabilidad en el tiempo. Los pisos, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, mueren por sus juntas. Esa es una frase lapidaria, pero es real. Los pisos mueren por zonas donde se mueven. En esas zonas donde se mueven transitan carretillas, transitan montacargas, transitan vehículos y esas son las partes que más sufren del piso. Si eliminamos esas partes o las minimizamos, el piso pierde sufrimiento, se alarga su vida y se alarga su continuidad. En el tiempo hemos evolucionado, empezamos a hacer con infinidad de kilos de fibras metálicas, con muchísimo armado, al principio, con grandes espesores, en losas no muy grandes, que no excedían de los 20 metros por 20 metros, 25 por 25 metros. Y en los últimos 20 años hemos ido reduciendo los armados, hemos ido ampliando la distancia de juntas, hemos ido mecanizando el extendido de los pisos y creo que hoy por hoy es una técnica que es demandada en el 90% de los casos en la logística y que está muy implantada para todas las empresas que se dedican a esta producción de pisos de la industria. Y Agustín, a nivel de beneficios de un pisos en juntas, nos comenta Javier el más notorio, que es el de la reducción significativa del mantenimiento, pero quizá a nivel del diseño hay otros, ¿no? Es decir, reducción de espesores con el ahorro no solo económico, sino también en huella de carbono y demás que esto supone. A nivel de diseño, ¿qué más beneficios hay? Incluso a nivel de uso, si nos quieres comentar. Bueno, alguien se podría preguntar, ¿y por qué haciéndolo sin juntas y continuo puedo hacerlo más óptimo y con menos espesor? Pues la respuesta es muy sencilla. Cuando tenemos un piso cortado, lo que estamos llenando, la superficie que estamos colando en este momento, vamos a llenar de zonas de borde, de zonas de junta. Entonces, cuando pasan las cargas encima de las juntas o cuando pasan las cargas encima de los cruces de las juntas, se generan unas tensiones que son más importantes que cuando estas no están, que cuando no existen. Si eliminas esos bordes, si eliminas esos cruces, tú puedes diseñar suponiendo que la carga siempre está encima de una losa continua y eso tiene una tensión inferior dentro de la pieza de hormigón, con lo cual podemos reducir los espesores. El intentar eliminar las juntas para mejorar la operatividad en el piso trajo como consecuencia una reducción sistemática de los espesores en el diseño. Eso fue algo que se aplicó. Fue uno de los avances y de las consecuencias más beneficiosas para el usuario y conseguimos con ello reducir el material, como tú bien dices, Ramón, reducir el consumo de fibras, de aceros, reducir el consumo de cementos y, por ende, reducir la huella de carbono que el elemento constructivo tiene consigo. Y además vale la pena recordar que en otro podcast anterior tu compañero Pablo Rivas
también nos comentaba el beneficio del pavimento sin juntas frente a los asentamientos diferenciales que se puedan tener bajo las terracerías, ¿no? Entonces, bueno, ese principio de continuidad, sin llegar a pensar que el piso sin juntas nos puede hacer buena una mala terracería, pero sí nos puede ayudar en ciertos puntos a que esos asentamientos diferenciales afecten menos, ¿no? Solo como comentario de algo que habíamos hablado en un anterior programa. Así es. La continuidad del piso hace que este se asemeje a una losa de cimentación o una losa de fundación, en definitiva, y podemos incluso diseñar la absorción de algunos asentamientos diferenciales con el complemento de algunas armaduras en algunas zonas puntuales y demás. La continuidad de la losa nos permite algunas licencias a la hora del diseño y podemos incluso prever un ligero asentamiento diferencial y armar la losa para soportar el momento flector que origine ese pequeño asentamiento. Oye, nos estaban hablando hace un momento que a lo largo del tiempo se ha incrementado la extensión de terrenos donde se pueden hacer los pavimentos sin juntas, pero que al mismo tiempo la densidad se ha minimizado muchísimo a comparación de hace 20 años. Pero ¿cómo se hacen? Es difícil llevar a cabo un suelo sin juntas de grandes dimensiones, evitando fisuras y, por supuesto, respetando los parámetros de planimetría que debemos tener. Bueno, ahí sí me permito hablar, porque ahí sí tengo un poquito más de experiencia que los demás. Hay que controlar muchos factores. En primer lugar, evidentemente ya tenemos el diseño, nuestros compañeros de Monosol han hecho un diseño maravilloso, nos han dicho el espesor, la resistencia, el tipo de fibra, el tipo de junta, lo tenemos todo, pero hay otra serie de cosas que hay que controlar, ¿no? El primero y fundamental es el propio diseño del concreto, ¿no? No cualquier concreto sirve para hacer un piso sin junta, debe tener ciertas condiciones, ciertas características, sobre todo en lo relativo a la contracción. O sea, necesitamos concretos con una contracción que esté dentro del rango que necesitamos, de acuerdo al sistema final que estemos ejecutando. La otra parte importante es las condiciones del propio edificio. No podemos hacer un piso sin junta en cualquier situación. No podemos exponer durante la ejecución el piso al sol, al viento, a la posibilidad de que el piso se moje, o cambios muy bruscos pueden afectar también a la posibilidad de que aparezcan roturas. Ese tema es importante. Y otra cosa importantísima, tenemos que contar con los medios necesarios a nivel de suministro como para garantizar un colado continuo, ¿no? Entonces, las plantas de concreto tenemos que tener una seguridad respecto a la calidad de lo que nos van a suministrar y a la calidad del suministro que nos van a realizar. Eso es un tema tremendamente importante porque el efecto junta fría, el efecto tiempo entre un camión y otro camión puede generar una fisura, va a generar seguro una diferencia de planimetría y un fallo en cuanto a su regularidad superficial, seguro también un fallo estético por la presencia de quemadura, y lo peor y lo más riesgoso es que además pueda llevar consigo la aparición de una fisura. Entonces es tremendamente importante controlar esos factores, ¿no? Una vez controlados esos factores, el hecho de que la pieza tenga una dimensión o tenga otra dimensión no es tan importante siempre que esté apoyada con un diseño y con unas cuestiones, ¿no? Pero básicamente es controlar esos parámetros, ¿no? La calidad de la construcción, donde vamos a construir el piso y sobre todo y qué suministro vamos a tener, qué suministro nos garantizan y qué calidad de concreto. Para mí esos son los puntos críticos. Yo voy a añadir uno más, porque a mí me llaman el capitán curado. Entonces yo creo que es fundamental que una vez construido con todo el buen hacer que ha dicho nuestro amigo Javier, después hay que extremar las condiciones de curado. Yo creo que uno de los grandes avances en los pisos sin juntas ha sido la utilización de métodos mecánicos para el extendido, lo que ha mejorado que la frecuencia de camiones y ese suministro constante del que hablaba Javier pues sea posible, podemos tener una gran velocidad de hormigonado. Y segundo, que una vez terminado todo y con todo el buen hacer de la gente que se agacha a hacer el piso, pues se tape, se cubre, se le deje dormir, se cubre convenientemente, se le aporte humedad para que las tensiones por retracción vengan lo más tarde posible y que la vida útil de la losa pues permanezca el más tiempo posible también. Yo creo que el curado es fundamental y es un tema que me cuesta muchos disgustos en las obras, me cuesta muchos disgustos con los contratistas, porque todo el mundo quiere colar
los pisos y usarlos a los 3 días de haberlos colado. Porque entiendo que las obras tienen mucha prisa, los plazos significan dinero, pero no podemos extremar las condiciones de ejecución respecto al edificio, tenerlo todo cubierto y ser muy cuidadosos para después usar el piso en 48 horas. No tiene sentido. Hay que continuar con ese cuidado a lo largo del tiempo. Quisiera añadir algo, es que hasta ahora tenemos una visión bastante europea cuando hablamos de pisos sin juntas, porque esta tecnología tiene 35 años y está desarrollada en Europa, digamos, en los últimos 20 años. Si pasamos al otro lado del Atlántico, especialmente en Estados Unidos, siguen hablando de pisos a juntas extendidas. Y lo que están buscando es saltar la famosa normativa de la CI, que impone estos cortes, que son básicamente fisuras planificadas y a un rango bastante limitado. Entonces, para saltar estas normativas, fueron un poco paso por paso, utilizando métodos para, en lugar de hacer paneles cortados cada 4 hasta 5 metros, buscaron llegar a el próximo pilar, hacer 15 por 15, cortando. Y esta manera de ver me parece equivocada porque aunque vamos a incrementar la distancia entre juntas cortadas, las juntas cortadas que vamos a tener van a ser aún más débiles que cuando lo hacemos según las reglas. Y eso no me parece el método adecuado. El objetivo es realmente hacer un panel sin cortar en absoluto con el colado del día. Y el colado del día puede ser lo que estamos capaces de hacer en un día, que pueden ser 500 metros, 1000 metros, 1500, 2000 metros. Y poner atención también en las juntas de construcción. Y así hemos desarrollado juntas de construcción metálicas para aguantar este punto que va a ser el punto más crítico cuando hacemos un piso sin junta. Pero ¿cuál podría ser el límite entonces? Ponemos un suelo sin juntas, ¿cuál podría ser la extensión más grande? ¿O cuál es el más grande para empezar? La extensión más grande que has hecho tú, por ejemplo, Javier, o tú, Agustín. El infinito y más allá. El infinito y más allá sería el límite. No, yo he hecho losas como mucho y siempre bajo prudencia de diseño de 45 por 45 metros. Ese ha sido lo más grande que nosotros hemos colado o hemos diseñado para colar. Piensa que tampoco hacer pisos enormes tiene una utilidad significativa, a no ser que el uso lo requiera. No hay muchos usos industriales que requieran pisos con tanta continuidad. Tener una junta cada 25 o 30 metros, hablo de juntas constructivas, prácticamente es algo cuya incidencia en el uso es insignificante. Tenemos irte a losas de 60 por 60 metros o de 100 por 100 metros, que estoy seguro que se habrán hecho muchas, tiene que tener un objetivo específico y un uso determinado. Y yo nunca he coincidido con ese tipo de usos. Mira, yo desde mi experiencia, normalmente hay una cuestión en la modulación y es la propia modulación de las columnas. A veces intentamos convencer, y lo digo por experiencia propia, de olvidarnos cuál es la posición de las columnas, porque entre otras cosas con estos sistemas podemos olvidarnos de las columnas, aislarlas, pero todavía la gente como que no coincide, como que no tiene conciencia de que puede haber una junta constructiva que no esté alineada con una columna. Cosa que, y hablo de Colombia, experiencia propia en Colombia, como que no, eso es contra natura, ¿no? Casi anatema. ¿Qué estás diciendo? Que no va a coincidir con la situación de las columnas. Entonces eso te condiciona mucho el tamaño de la pieza. Por otro lado, como bien dice Agustín, también es un tema de balance. O sea, ¿cuánto es más caro el poder construir una pieza todavía mayor? Tenemos que hacer ese balance y qué ventajas me dan. Porque hay un tema de espesores. Manejar, cuanto más grande sea la pieza, mayor espesor tiene que tener. Es un tema de verter, independientemente de la cantidad de fibra, independientemente de otras cosas. O sea, todo eso lo tienes que valorar también y ver exactamente cuáles son las ventajas o cuál es esa dimensión ideal para cada proyecto. Porque no todos los proyectos son iguales, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto de balance entre beneficios y costos. Además, si el proyecto exige productividad tremenda, hay siempre la posibilidad de hacer 2 paneles
por día con 2 equipos. Entonces, no hace falta extender para recibir una medalla, pero con los riesgos de fracasar. Además en ese tema que ha dicho Christophe, también hay un tema importante, y es que el riesgo, ¿no? Es difícil convencer a un cliente, es muy complicado, y aunque lo hayas convencido, cuando aparece una fisura, el riesgo de la eliminación de fisuras nunca es el 100%, cuando aparece una fisura, estos sistemas conllevan la reparación de la fisura y no pasa nada. El hecho de hacer una gran pieza, el riesgo de que se pueda producir la fisura es mucho más grande, y el riesgo que vas a tener de no cumplir las expectativas del cliente, pues todavía es mayor, ¿no? Es un tema de control, de riesgo, como está diciendo Christophe, y también hay un tema ahí de cómo es la relación que tienes con el cliente y el grado de confianza que el cliente tiene contigo. O sea, la experiencia propia, y aquí digo, es que cuando se nos ha roto una pieza, la primera reacción del cliente es hay que demoler, y tú ahora tienes que convencerlo y no, vamos a repararlo, esto no hay ningún problema, se repara, y finalmente el cliente puede ser reacio a esa reparación y mirarla siempre con lupa y estar siempre pendiente y decirte prolóngame la garantía durante 10 años y garantízame que no sé cuánto, o directamente, te lo digo también por experiencia, el tipo dice, no, la demueles y la demueles y la demueles y la demueles. El tema riesgo también es importante tenerlo muy en cuenta a la hora de dimensionar estos elementos. Yo voy a decir algo al respecto, y creo que es algo un poco divertido, porque yo hace años que no construyo pavimentos. No sé si por suerte o por desgracia, pero no los construyo, los diseño y los superviso. Pero todas las empresas que conozco de pavimentación, de pisos, todos llevan muy a gala sus mejores planimetrías y quién tiene la losa más grande, ¿no? Aquí el tamaño importa, ¿eh? En esto de presumir respecto al tipo de losa, el tamaño importa, ¿eh? Y hay empresas que, no, yo he hecho 100 por 100 metros de una sala colada, o yo he hecho 50 por 50, 200 por 200, ¿quién da más? Yo conozco proyectos importantes, donde se han tenido que hacer pisos de 4.000, de 5.000, de 6.000 metros cuadrados, todos de una vez. Y en Centro Europa se hacen bastante. En algunos tipos de usos convertidos, en los que no se deja que haya ningún tipo de junta, ni siquiera constructiva, se evitan a cualquier costo. Donde los diseños son muy, 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 muy especiales, se han llegado a construir, yo he participado en alguno de ellos, losas continuas de hasta 6.000, 7.000 metros cuadrados. Entonces, aquí, para presumir de tamaño, este es un buen campo. Y a mí me gustaría añadir que, en esencia, un piso sin juntas, según mi opinión, es eliminar las juntas de corte, que son las que realmente son problemáticas y que comentaba Agustín, que un piso mueren por ahí. Y las juntas de construcción, lo que hacemos es buscar otras maneras de garantizar su funcionamiento y su uso. Ya hicimos en un podcast anterior que la audiencia ha escuchado, pues hablamos específicamente de las juntas de construcción, del armado, de cómo se armaban, de cómo garantizan la transmisión de cargas y demás, y finalmente no es un punto débil para el piso, o intentamos que no lo sea. Entonces, no es tan bueno el tener el piso más grande, sino un piso en el que no haya juntas simplemente cortadas. Si es más pequeño, no pasa nada. Hombre, es que el tema de la junta, del diseño de la junta, es algo intrínseco a lo que significa el diseño general de un piso sin junta. O sea, es que la junta no es solamente el elemento donde finaliza el vaciado de un día al día siguiente, también es un elemento donde tiene que proporcionar una transmisión de carga efectiva, donde tiene que proporcionar un refuerzo efectivo, porque toda la contracción que se produzca en la losa, por pequeña que sea, va a ir a las juntas constructivas. Luego va a haber una apertura. Al haber una apertura vamos a tener una posibilidad de golpe de rueda en cuanto circulen por encima. Evidentemente, hay juntas que van a mitigar ese efecto, pero el control de la apertura de la junta es un tema tremendamente importante, porque además tenemos otro efecto, que es el efecto del alabeo. Se producirá muy posiblemente en la zona próxima de la junta. Luego, diseñar convenientemente cuál va a ser el sistema de transferencia de carga que vamos a tener es fundamental, porque no solamente se trata de transmitir la carga, sino también de bloquear o minimizar el alabeo y proteger el borde de la junta. O sea, un piso sin junta que no tenga asociado la colocación de un sistema de junta metálica reforzada, evidentemente Permaban, por supuesto Permaban, entonces no
estamos muy próximos al fracaso porque morirá precisamente por las juntas. Este tema de juntas al principio era principalmente para un factor de tráfico y, por supuesto, al principio fueron principalmente para almacenes logísticos y vemos en Europa y cada vez más en Latinoamérica que estas plataformas logísticas suelen hacerse sin juntas cortadas. Y eso empieza a ser una solución casi tradicional, porque tiene que ser la referencia. Pero vemos cada vez más que estos pisos sin juntas entran en nuevos territorios, en nuevos sectores, especialmente en industrias agroalimentarias por otros motivos que el tráfico, por motivos también de higiene, de mantenimiento. También puedo mencionar en cámaras frías, donde la eliminación de una junta al interior de una cámara fría es una seguridad para el futuro del funcionamiento de esta cámara. Entonces, vemos estas soluciones entrar incluso cuando vamos a aplicar resinas. Está mucho más sencillo y duradero de hacer una losa de concreto sin juntas, con un recubrimiento, sin tratar todas estas juntas cortadas, que a lo largo del tiempo van a ser un sufrimiento para los utilizadores. Agustín, hay varias maneras de hacer o diseñar pisos sin juntas. Hablamos de pavimentos fibra reforzados, de pavimentos pretensados, posttensados. Hay varias maneras y muchas veces van ligadas a la tecnología que hay en el momento. Hay una historia sobre todo esto. ¿Qué nos puedes decir de cada tipo y cuáles son sus ventajas o inconvenientes? Es una pregunta un poco amplia, sino que nos complemente también Javier. Pero... Bueno, sí, es una pregunta bastante amplia porque da paso a hablar de la historia, de los cambios de diseño que ha habido en el tiempo, y eso da para un podcast y medio, creo yo. Entonces, bueno... De forma resumida, Agustín. De forma resumida es que yo lo que conocí, hablo por experiencia propia, conocí en principio dos formas de hacer los pisos sin juntas. Una era añadiendo fibras metálicas únicamente y otra era haciendo un doble armado con mallazos o con doble armadura bidireccional, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Eran las dos tendencias. Descubrimos con el paso del tiempo muy rápido que el uso de las fibras permitía con mucha más facilidad utilizar medios mecánicos frente al uso de las grandes mallas y de las grandes armaduras. Entonces, las grandes armaduras quedaron un poco en desuso porque obligaba al bombeo del concreto, obligaba a una logística de obra un poco más compleja, y las fibras nos permitían utilizar las entonces incipientes máquinas extendedoras con láser que nos daban una gran planimetría, un buen vibrado del concreto, nos hacían ir mucho más rápido y que la frecuencia de suministro del concreto fuera mucho mayor. Aquello fue muy bien, todo fue maravilloso, hasta que empezamos a hacer, como hemos dicho antes, hemos comentado a lo largo del podcast, empezamos a hacer losas muy grandes y las losas empezaron a contraerse después de varios años. Y nos dimos cuenta que las juntas constructivas empezaron a hacerse grandes y que lo que habíamos evitado de problemas dentro de la losa lo habíamos derivado a la zona de las juntas constructivas. Cuando nos dimos cuenta de que el fenómeno, empezamos a fijarnos en qué es lo que pasaba en la losa y por qué contraía tanto. Y empezaron las técnicas para evitar esos movimientos en las juntas constructivas. Era la adición de aditivos expansivos, el estudio de las mezclas de concreto, la instalación de juntas constructivas especiales que evitaran los impactos, son las juntas sinusoidales o con juntas disruptivas que evitaban impactos de las carotillas, un montón de distintas soluciones. Hoy en día lo que tenemos es una mezcla de todo eso. Lo que prevalece es el uso de las fibras frente al uso de las armaduras. Ya existen máquinas que pueden transitar por encima de las armaduras para tener un extendido y un colado del concreto adecuados, pero aún así todavía exigen que tengamos un bombeo del concreto. Las fibras son mucho más cómodas, son mucho más ágiles, las máquinas extendedoras son más grandes, la frecuencia del hormigonado es más amplia, más rápida. Y lo que se está haciendo es añadiendo aditivos de expansión, que ya hablamos en un capítulo de este podcast de ellos, para evitar que las juntas se abran demasiado. Existen otras técnicas que han evolucionado también en el tiempo, que son las técnicas de contracción compensada, que mezclan las mallas junto con concretos de contracción compensada que las concreteras venden o que las concreteras ponen a disposición de los aplicadores. Estos concretos suelen ser de alto precio
no se consiguen en todos los sitios y su eficiencia varía en función de la localización de las plantas de concreto y en función del diseño del concreto en esa zona. Son soluciones que no han tenido una extensa ni una gran acogida por parte de los aplicadores, y hoy en día lo que más se usa son aditivos post construcción del concreto. Una vez que el concreto está mezclado, se añaden los aditivos que evitan la posible exceso de contracción o el posible movimiento que tenga la losa en el futuro. En resumidas cuentas, esa es un poco la evolución de los métodos constructivos de las losas o de los pisos sin juntas a lo largo de los últimos 35 años. ¿Y el futuro de los pisos de concreto, como para dónde va? Y yo creo que esta es una pregunta que hacemos siempre, ¿no? En todos los podcasts. Entonces, también necesitaríamos platicar de ese tema, porque a lo largo de estos años que nació el estilo de poner pisos de concreto sin juntas, ha evolucionado mucho, pero seguramente pues la evolución va a seguir y va a seguir y va a seguir, ¿no? ¿Cómo lo ves en el futuro, Agustín? Bueno, como también hablé en la otra vez, el futuro ya está aquí, ¿no? El futuro ya está aquí, como decía la canción de Radio Futura. El futuro ya está aquí. Vamos a ver, hay una demanda de la industria que nosotros los diseñadores tenemos que respetar y la que tenemos que dar respuesta. Hoy en día existen peticiones de algunos usuarios en los cuales las juntas constructivas tienen que desaparecer. Lo he dicho antes en algo del podcast. Hay empresas que se dedican a vertidos que pueden atacar el medio ambiente y necesitan que sus almacenes sean prácticamente estancos. Para eso existen técnicas constructivas de pisos sin juntas donde las propias juntas constructivas desaparecen como tal. Y lo que se hace es una técnica de unión, de cosido de unas losas con otras, que lo que obtienes al final, como bien decía Javier al principio de nuestra charla, es un elemento continuo de gran dimensión. Hay juntas de colado, eso sí, hay zonas donde se interrumpe el colado y se continúa al día siguiente, pero hay un diseño de un atado mediante armaduras muy rígidas que lo que hacen es coser unas losas con otras. Estas losas se arman con mallas en combinación con fibras y lo que obtenemos son los denominados pisos seamless, unos pisos en los cuales el movimiento está completamente restringido en todas sus juntas y lo que se permite es que haya diminutas, y hablo de diminutas fisuras, cuya máxima apertura se puede llegar a garantizar por parte del diseñador. Se pueden hacer pisos cuya máxima fisura, la máxima apertura de fisura tenga 0.1 milímetros y puede estar muy dispersa. Esto se puede diseñar, hay elementos de ingeniería que lo se pueden hacer y son para usos muy, muy determinados. Hemos hablado también en anteriores episodios de la robotización de las naves, de los edificios industriales. Los edificios industriales han tomado la dirección hacia el cielo, ahora se hacen en varias plantas. Antes se hacían muy extensos, de 100.000, de 150.000, de 200.000, de 400.000 metros cuadrados, pero ahora se hacen en plantas más reducidas porque el terreno cuesta dinero y la construcción cuesta menos, entonces se hacen distintos pisos, distintas elevaciones de los pisos. Hoy en día tenemos pisos estructurales o losas de acero, elementos prefabricados, losas ejecutadas in situ, como ustedes quieran llamarlo, contrapisos, que mediante las técnicas con fibra, más malla, más aditivos de expansión, obtenemos pisos sin juntas estructurales que dan servicio a la logística en varios niveles. Yo ahora mismo estoy involucrado en un proyecto precioso en España, es uno de los pioneros en Europa, en el cual es una gran nave industrial a 2 niveles, cuyo nivel elevado va a soportar una carga por pata de estantería de 10.000 kilos con una altura de 12 metros y medio. Yo creo que es la primera vez que se construye en Europa un piso estructural para soportar estanterías de 12 metros y medio de altura con una carga de 10 toneladas. Eso estamos ahora mismo. Yo creo que el futuro del piso sin juntas va en esa línea. Es demandado en el 90% de los casos y aplicar las técnicas constructivas a cada caso yo creo que es el futuro más evidente que tenemos. Eso es algo que los que tenemos la suerte de vivir en América, yo lo he visto, yo he vivido la transformación de llegar a un país donde el concepto era construir por calle, literal, construir por calle. Y no, vamos a hacerlo de otra manera, hacemos una pieza grande, luego la cortamos, se entraban como en shock, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Y cuando alguien ha probado ese sistema ya no quiere saber nada
de los elementos o de la construcción mediante un sistema de calle, por mil razones, por productividad, por ahorros de mantenimiento, por mil razones, por estética, por mil razones. Entonces, está claro que es una evolución cada vez, como dice Agustín, cada vez se construye más alto, cada vez se almacena más alto. Ese tipo de maquinaria, todo el tipo de montacargas que se utilizan, cada vez son más demandantes, cada vez tienen más peso, y eso supone un daño grave sobre la Junta. Evidentemente, todo este desarrollo que se está haciendo para la eliminación de la Junta está obligado por mantener un piso en perfectas condiciones durante su tiempo, ¿no? Y insisto, hoy en día la evolución en países como los que yo he tenido la oportunidad de vivir es que en muy poco tiempo, porque en Europa yo llevo en este mundo toda la vida, mi padre ya hacía estas cosas, ¿no? Y yo jamás he visto construir por calle en Europa. Y vine a América en el año 2009 y de pronto aquí había todavía el concepto de la construcción y la propia ACI no recogía otra forma más que la construcción por calles, ¿no? Y cambiar ese chip, decir, oye, es que no, una cosa es un pavimento, una cosa es cómo se calculan los pavimentos para tráfico de camiones, otra cosa son un piso industrial que tiene otras solicitaciones diferentes a las que tienes en una vía, ¿no? En un pavimento como se habla en América en general, ¿no? Entonces, como digo, la evolución es clara. Yo creo que no hay una vuelta atrás. Yo creo que esto es un tema de madurez y evidentemente, de ventaja. O sea, el futuro seguirá siendo pisos sin junta. El futuro seguramente será eliminar también la junta de construcción, las juntas constructivas. Pero, insisto, siempre habrá que buscar ese equilibrio. No todas las necesidades que tengan un gran elemento sin junta a cualquier costo, cuando realmente eso no amerite la inversión, ¿no? Así es. Agustín, ¿algo que desees agregar? Animar a todos los usuarios que nos puedan escuchar a solicitar pisos sin juntas a las constructoras que le vayan a ofertar la construcción de sus pisos, que piensen en el costo del piso por metro cuadrado de año, que es el concepto que debe dominar y predominar en la elección de un piso sin juntas frente a un piso con juntas, y continuar viendo hacia dónde evolucionamos, nada más. Eso sería lo que quisiera añadir. Bien, pues agradecer a todos ustedes el favor que nos hayan estado acompañando en este podcast. Agradecer también a cada uno de nuestros panelistas. Christoph, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Igualmente, Ramón, qué gusto poder saludarnos otra vez. Y por supuesto, pues a Javier y a Agustín, nuestros invitados el día de hoy. Esperemos tenerlos nuevamente en el podcast muchas veces, porque la verdad es que cada vez que, en el caso de Agustín, cada vez que viene, pues siempre nos deja cosas nuevas para saber todos, ¿no? Y Javier, pues bienvenido al podcast, bienvenido a la voz de los expertos, y ojalá y pronto tengamos la posibilidad de platicar nuevamente contigo. Sí, siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. El día de hoy. Y bueno, nos escuchamos en 15 días. Acuérdense de buscar siempre este podcast de La Voz de los Expertos en sus plataformas favoritas. Y bueno, nos escuchamos la próxima ocasión en 15 días. Hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.